Estamos de regreso aquí en Entre Gente y vamos a hablar de un tema que de repente usted, señora, ha escuchado en algún momento el término, pero no conoce muy bien, acerca de la Helicobacter pylori. Para desarrollar el tema ya nos encontramos con el médico Ángel Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido a Entre Gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Justo les comentaba a nuestros televidentes que el término Helicobacter pylori no es tan conocido y hasta a veces alguien nos puede mencionar y no tenemos la menor idea de qué es lo que estamos hablando. Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria, ¿no? Que es bien común en los países con pobres condiciones de higiene, dentro de ellos el nuestro. Es una bacteria que infecta el estómago y produce una serie de cambios inflamatorios crónicos. Puede producir varias complicaciones, dentro de ellas gastritis, la tan conocida gastritis, también puede producir úlceras e inclusive ciertas neoplasias. Ok, ahora para tratar acerca del tema hemos preparado una serie de síntomas que se pueden presentar en nuestro organismo para poder detectarlo. ¿Vamos a verlo, doctor? A ver. Listo. La primera diapositiva nos habla acerca del dolor o ardor en el abdomen. Sí. Es un síntoma bastante frecuente con los que los pacientes se presentan a la consulta de gastroenterología sobre todo, ¿no? Es un dolor que usualmente se localiza por encima del ombligo, al centro, pero también puede ser a ambos lados, derecho o izquierdo. Puede ser no solo tipo ardor, quemazón, sino también tiene otros tipos, a veces es como opresión, como si hubiese un bulto o hubiese un cuadro de llenura excesiva, sobre todo después de haber ingerido los alimentos. ¿Este dolor se presenta consecutivamente en el día? ¿Cuándo debemos de prestarle mayor atención para poder asistir a un doctor? El síntoma puede presentarse en cualquier momento. Hay pacientes que refieren que se presenta sobre todo después de comer y algunos lo refieren cuando pasan varias horas de ayuno sin haber probado algún alimento. Entonces es variable la presentación del síntoma, ¿no? Con respecto al tiempo. Listo, entonces hay que estar atentos a ese síntoma. Otro que viene ahí en nuestra segunda diapositiva es el dolor abdominal más agudo con el estómago vacío, justo lo que usted nos estaba comentando. Así es, lo vuelvo a recalcar, ¿no? El síntoma no solo se presenta con el estómago vacío, sino también puede presentarse después de haber ingerido alimentos. Situaciones. Así es, también. Entonces hay que estar atentos. Vamos entonces rápidamente con la tercera diapositiva que nos habla acerca de las náuseas. Las náuseas son frecuentes cuando tenemos esta bacteria. Sí, las náuseas no solo se producen por problemas en el estómago, sino también pueden ser manifestación de otras enfermedades en otros órganos, por ejemplo en el esófago, en los intestinos y otras enfermedades inclusive no digestivas. Pero en cuanto a lo que concierne a lo que llaman como gastritis, ¿no? Puede presentarse en cualquier momento. ¿Son unas náuseas intensas, esas que ya definitivamente son insoportables, o puede presentarse también como pequeños síntomas o fastidios de estas náuseas? En realidad es variable. Hay síntomas que, hay pacientes que no refieren náuseas, hay otros que refieren náuseas de intensidad variable, puede ser leve o puede llegar en algunos casos a ser severa. Usualmente no es severa. Cuando es severa, nosotros pensamos en otras etiologías, por ejemplo, neoplasias, úlceras, etc. Va por otro lado, entonces cuando es severa esas náuseas. Así es. Vamos con la cuarta diapositiva que nos habla acerca de la pérdida de apetito. Sí, el hecho de tener una infección en el estómago por esta bacteria, Helicobacter pylori, puede producir aparte pérdida de apetito, un desgano e inclusive que el paciente después de comer pueda empeorar sus molestias, ¿no? Y eso consecuentemente al paciente puede posteriormente llevarlo a una situación de inapetencia o de evitamiento hacia los alimentos. Es por ello que algunos pacientes pierden peso, pierden apetito, dejan de comer, pierden peso, se desnutren y esto se vuelve un círculo vicioso. Y esto muchas veces es más marcado en la gente mayor, ¿no? Doctora, entonces de aquí podemos sacar otro síntoma que es la pérdida de peso definitivamente. Sí, la pérdida de peso también puede verse, también
lo menciono, no suele ser severo como las náuseas, y cuando la pérdida de peso suele ser marcada, pues tenemos que pensar en otras etiologías también, ¿no? Sobre todo neoplasias. Listo, vamos con la quinta diapositiva, por favor, para continuar con la entrevista, que nos habla acerca de los eructos frecuentes. Sí, los eructos también son manifestación de enfermedades digestivas, no solo de la infección por Helicobacter pylori, sino también a veces por úlceras, a veces también por cuadros de reflujo, bueno, que son otros temas que se tocará en otro momento, pero sí, también los puede presentar los pacientes. Y por último tenemos una sexta diapositiva como sexto síntoma que nos habla acerca del hinchazón. Sí, al principio lo mencioné también, ¿no? El dolor a veces suele ser como quemazón, ¿sí? ¿no? Que es lo típico que refieren los pacientes, pero también suele ser a veces como una opresión, como una sensación de hinchazón, sobre todo en el abdomen superior, por encima del ombligo. Y es por ello que a veces los pacientes sienten una llenura excesiva después de los alimentos, o inclusive antes de comer ya están como que llenos sin haber realmente comido nada, y esto los lleva a abandonar o dejar de comer, ¿no? Doctor, ¿cuál es la causa de que nosotros tengamos esta bacteria en nuestro organismo? La bacteria en realidad se transmite o uno se contagia cuando adquiere pobres hábitos de higiene. Mejor dicho, tener la bacteria es sinónimo de tener malos hábitos de higiene. Por ejemplo, consumir agua no hervida, ¿no? Por más de que tengamos agua potable, no es suficiente, y eso quiero recalcarlo porque mucha gente piensa que es agua potable y la puedo tomar así. Claro. Hay que hervirla, ¿no? Como debe ser. 2, también lavar bien los alimentos antes de consumirlo. Me refiero a las verduras, los vegetales, que cuando preparamos nuestras ensaladas, las frutas, por supuesto también, lavarse bien las manos antes de ingerir los alimentos, después de asistir a los servicios higiénicos, ¿no? O sea, lo que yo te menciono es básicamente buenos hábitos de higiene. Así prevenimos infectarnos con esta bacteria que, como ya le mencioné al inicio, puede producir varias complicaciones. Vamos a romper algunos mitos que podamos tener durante la entrevista. Uno de ellos podría ser que mencionan que esta bacteria se puede contagiar. Digamos, si una persona con la que estoy conviviendo tuviera esa bacteria, me puede contagiar. ¿Esto es cierto o es falso, doctor? En realidad, el contagio no existe de persona a persona. Para uno contraer la bacteria tiene que ingerir algo contaminado, sea agua mal hervida, sea alimentos mal cocinados, mal lavados, ¿no? O en pobres condiciones de higiene, ¿no? Pero supongamos que yo tuviese la infección por esa bacteria, no hay posibilidad que yo te la transmita a ti, por ejemplo, a través de abrazos, a través de besos, ¿no? O a través del contacto físico directo. No se puede transmitir así. Entonces eso es un mito que totalmente lo negamos. Es básicamente ingerirlo a través de algo contaminado. ¿Esta bacteria nos puede acarrear otras enfermedades? Sí, la bacteria comúnmente produce gastritis, ¿ya? Puede ser gastritis aguda o gastritis crónica, que es lo que más frecuentemente vemos en la consulta de gastroenterología, pero también puede producir otras complicaciones, como por ejemplo úlceras, ¿no? Ya estamos hablando de un nivel más alto. Así es, estamos hablando de un grado de severidad mayor, ¿no? También puede producir erosiones, ¿no? Que son como heridas o llagas en el estómago, que no llegan a ser tan severas o tan profundas como una úlcera. Y lo más temido por todos, neoplasias. Dentro de las neoplasias más frecuentemente asociadas por esta bacteria, pues tenemos al cáncer de estómago, ¿no? Muy frecuente en la población peruana y que acarrea una alta morbimortalidad. Y aparte también otras neoplasias como los linfomas. También pueden estar asociados a la infección por Helicobacter pylori. Mire, cuando nosotros ya llegamos a tener el cáncer de estómago, que es algo que no se desea a nadie, estos síntomas ya se van presentando poco a poco, y es porque no le hemos estado prestando la debida atención, o puede ir de manera silenciosa. Al inicio, el paciente no va a tener síntomas, como siempre lo menciono en la consulta externa a los pacientes. Cuando la enfermedad o un problema de salud ya ha tomado
ha avanzado, ¿no?, a cierto grado, ahí recién cuando se producen muchas veces los síntomas, y de ahí nace la cultura de prevención, que justamente le decimos a los pacientes, hacerse sus chequeos preventivos, ¿no?, hacerse las pruebas y los paquetes de acuerdo al grupo etario al que corresponden, ¿ok? Entonces, muchas veces hay muchas personas que no tienen ningún síntoma y tienen infección por esta bacteria Helicobacter pylori. Sí. Entonces, cuando nosotros de repente ya escuchando la entrevista nos identificamos alguno de estos síntomas que pueden estar dentro de nosotros, vamos al doctor y nos mencionan que sí tenemos esta bacteria, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, primero, perdón, hacer el diagnóstico oportuno, ¿no? Hay varias formas de diagnóstico, dentro de ellas tenemos la prueba de sangre, claro. Tenemos también detección de antígeno en heces. Esto, para decirlo de forma más sencilla, es la detección de algunas sustancias que produce la bacteria, y se pueden detectar a través de una muestra en heces, súper simple, ¿no? También tenemos otros métodos como la prueba de aliento, también, el cual solo se sopla y se puede detectar fácilmente si uno tiene la bacteria o no, ¿sí? Y lo más completo y complejo, digamos, sería la realización de una endoscopía digestiva alta, ¿no?, con la toma de biopsias respectivas para la detección de esta bacteria. Claro. Esos son los métodos diagnósticos que usualmente nosotros manejamos en la práctica clínica diaria y los tenemos aquí en Huancayo también. Perfecto. Sí. Y luego de este diagnóstico ya se tiene que realizar un tratamiento viendo cuál es el avance de esta bacteria. Sí, el tratamiento generalmente consiste en varias pastillas al día que se toman por un periodo no menor a 14 días. Este tratamiento, hay varios esquemas terapéuticos que nosotros usamos en la práctica diaria, tienen una alta efectividad de alrededor de un 80-85%, y si es que un paciente no respondiese a la terapia inicial, pues hay otros esquemas alternativos también de terapias antibióticas que se pueden usar, y de acuerdo a esto ir evaluando al paciente, ¿no?, en el tiempo para ver si ha respondido o no a la terapia. Doctor, ¿hay alguna probabilidad o algún porcentaje mayor en diferencia de edades? De repente, en el caso de los niños, que puedan contagiarse con mayor facilidad, en el caso de los adultos, de los ancianos, ¿o para todos es de la misma manera? Es una buena pregunta. En realidad, el Helicobacter pylori puede estar presente en cualquier grupo etario, ¿no?, desde muy pequeños hasta las personas muy mayores, ¿no? Usualmente hay estudios en nuestro medio que se han visto que el grupo más frecuentemente afectado con esta infección por Helicobacter pylori es el que se encuentra entre los 20 y 60 años. Sí, y es probablemente porque es el grupo que más comúnmente comen en la calle. Doctor, para finalizar, ¿alguna última recomendación a todos nuestros televidentes? Bueno, en general siempre formar parte de los chequeos preventivos de acuerdo al grupo etario, porque así vamos a poder detectar tempranamente muchas infecciones o enfermedades. Dentro de ellos el Helicobacter pylori, como ya le mencionaba, hacerse una prueba oportuna. Hay varias opciones para el diagnóstico de esta infección por Helicobacter pylori, tratarla siempre oportunamente, ya que he mencionado que puede producir a la larga muchas complicaciones como úlceras, bueno, gastritis, úlceras y lo más temido, cáncer también. Y para no llegar a esto, pues es importante hacer un diagnóstico, terapia oportuna, no tenerle miedo a la terapia, que es sumamente segura, ¿ya?, y de fácil acceso.